Listo. Hola chicos, esta es la ayudantía número 2, más que nada para poder preparar la tarea que les encomendó el profesor. Y bueno, como esta semana es de actividad de la semana mechona, vamos a revisar los temas de manera online. La grabación va a quedar en el aula y bueno, los tópicos que vamos a manejar serán principalmente roce, trabajo virtual y el método de energía potencial. Son tres tópicos y una de las cosas importantes es que tres tópicos que se ven en la parte de estática, esto al menos debería tomar un mes y tratar de verlo todo de manera rápida es complicado, principalmente el tema de roce. De roce, bueno, y como lo verán en la tarea, roce se puede ver de diferentes maneras. No, aquí nos vamos a enfocar en solamente dos métodos, que son la fuerza, el roce, tal como está definido como que la fuerza igual al mus por el n, y dependiendo si es estático o cinético. Y de, y de polea, ¿ya? Existen otros, está el de los tornillos, que hay una pregunta sobre eso. También está, bueno, creo que había un cuarto método, el roce rodante, y son esos todos los cuatro tipos de casos que existen. Aquí veremos principalmente dos, ya por honrar el tiempo y de que esta ayudantía no se haga tan larga, porque vamos a ver tres tópicos, pero eso es lo que quería que mencionar sobre el roce, que es el primer punto. Bueno, el roce, como se vio en física 110, corresponde a ser una fuerza, que una fuerza de roce que va a ser igual a al coeficiente de roce por la normal. Y siempre va a depender de la situación. Si el bloque está quieto, tenemos un roce estático, ya ese de static. Mientras que si el bloque estuviera en movimiento a velocidad continua, una situación estática en tema de fuerzas, tendríamos un coeficiente de roce cinético o kinetic en inglés. Es el primero. Y con solamente estas dos fórmulas vamos a enfrentar el primer ejercicio. El segundo es de esto. Lo voy a explicar. El primero de estos nos dice, y bueno, los enunciados van a estar en inglés la mayoría, dice, la magnitud de la fuerza P, y tenemos P, decrece, o sea, perdón, crece lentamente. Si la caja, si la masa de la caja está repartida homogéneamente, ¿qué ocurre primero? Bueno, como tenemos un objeto, puede ocurrir que, considerando de que existe roce, el objeto se va a deslizar o lo que podría ocurrir también es que se pueda volcar. Siempre ocurren estas dos cosas, o se vuelcan los objetos, vuelcan en verdad, no vuelcan, vuelcan producto producto de un fenómeno de rotación, ya más que volcarse la acción es más que rota respecto a un punto, o se deslizan. Y vamos a analizar este caso en particular. Voy a duplicar la diapositiva y vamos a dejar esto por acá. Vamos a borrar lo demás. Entonces, primero vamos a analizar el caso en que se desliza. ¿Qué ocurre cuando se desliza? Nosotros vamos a tener que realizar el diagrama de cuerpo libre y vamos a tener primero que nada que nuestra fuerza P impulsa en esa dirección el cuerpo con 30 grados. También tenemos peso, un peso dado por mg de la fuerza P. ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener una fuerza de roce en C junto con la normal que se genera en C, más también una normal en B y una fuerza de roce en B. Ahora, un detalle importante es que el objeto se va a mover, producto de P, hacia la derecha, por lo cual ya podemos deducir cuál es la dirección de las fuerzas de roce, que en este caso va a ser siempre en dirección contraria al movimiento. Ahora, toca plantear sumatoria de fuerzas. Vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y de aquí vamos a plantear P coseno de 30 menos
FC menos, y bueno, esta me faltó nombrar, FB. No tenemos ninguna más fuerza que actúe en B. Y ahora vamos con C. Me faltó la gravedad. Em, Mentira, la gravedad está en X. Estaba bien. Sumatoria de fuerzas en I. Tenemos P seno de 30 menos mg más la normal en B más la normal en C, igual a cero. Nosotros, bueno, el normal a cero ya, el igual a cero ya estaba antes. De la fuerza de roce, de la fórmula de la fuerza de roce, podemos sacar una relación entre Fc y Nc, que sería su coeficiente, que es relacionarlos con su coeficiente de roce estático, e igual con Fb, que es mu sub b Nb. Bueno, en verdad, en este caso, el suelo es común, ambos tienen un roce estático igual. Y ahora lo único que nos tocaría sería, em, ¿cómo se llama? Reemplazar o sea, resolver el sistema de ecuaciones que tenemos. Y para eso vamos a empezar a despejar P. Em, Podemos repasar todas las ecuaciones a P coseno de 30 igual a mu sub s nc más mu sub s nb. Tenemos también P seno de 30 es igual a mg más nb más nc. Ya que esto correspondería a ser el primer caso. Luego tenemos que ver qué podemos más sacar de este, ¿cómo se llama? De este sistema. Tendremos que buscar despejar P. Y la forma más cómoda para poder realizarlo es, bueno, podríamos elevar cuadráticamente el sistema para poder solucionarlo. Podemos factorizar aquí, eso es importante. Podemos factorizar el sistema. Tenemos P coseno de 30 es igual a mu sub s igual a la normal de C más la normal de B. Y nosotros notamos, aquí está la normal de C, aquí está la normal de B. Podemos despejar el P seno de 30 y el mg. Podemos dejarlo P seno de 30 menos mg tiene que ser igual a nb más nc. De ese sistema ya podemos avanzar. Vamos a tomar la diapositiva y duplicarla. Y borramos ya todo esto de acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, nuestro P coseno de 30 tiene que devolverse el mu sub s, paréntesis, nb más nc, que eso es igual a P seno de 30 menos mg. Podemos desarrollarlo un poquito más. Mu sub s, P seno de 30 menos mu sub s mg igual P coseno de 30. Y aquí nos toca puro desarrollo algebraico. Podemos pasar esto al otro lado, este término al otro lado, y restarlo. Coseno de 30 menos mu sub s seno de 30 igual a menos mu sub s mg menos mu sub s mg. Y ya el resultado ya sería menos mu sub s mg dividido, y aquí lo que vamos a hacer sí es que vamos a multiplicar por, lo hacemos después, coseno de 30 menos mu sub s seno de 30 y lo tendríamos listo. Lo único que tendríamos que hacer sería, em, para comodidad en verdad, reemplazar aquí mu sub s mg y, bueno, si nosotros multiplicamos por menos 1 arriba y por menos 1 abajo, nos va a quedar un poquito más bonita la expresión.
mu seno de 30 menos coseno de 30. Bueno, casi todo se puede resolver con calculadora. Aquí el valor que nos dan de mu es 0,5, ya considerando que mu sub s es igual a 0,5, vamos a tener que, paréntesis, 0,5 mg dividido en 0,5 seno de 30 menos coseno de 30. Eso en calculadora va a ser 0,5 coseno de 30 menos coseno de 30. Eso va a dar, y la calculadora la tengo en radianes, porque no me dio el valor que debería dar. Modo, shift, modo 3. No, me dio 0,8. Y creo que tengo algún detalle. Museno. Ah, antes me dio positivo. Tengo un detalle aquí, que me equivoqué. Tan, taran, taran. P coseno de 30. Demos un momento para revisar. P coseno de 30, mu sub s, nc. P seno de 30 menos mg. P seno de 30 va hacia arriba, mg va hacia abajo, los n van bien. Y aquí me equivoqué en un detalle. Aquí está. Pasé los nb y los nc hacia el otro lado sin el negativo. Aquí estaba el detalle. Entonces, sería esto multiplicado por un menos. Entonces, este lado, esto es largo, me quedaría esto multiplicado por negativo, esto sería menos, este sería más. Aquí me quedaría un negativo, este sería negativo, este sería más. Este pasará al otro lado como positivo, este ya era positivo, y ahí sí me va a dar el resultado correcto. Y me equivoqué en los valores. Ta, 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 ta. Y ahora sí, reemplazamos 0,5 mg dividido en coseno de 30 más 0,5 seno de 30. Y ahora sí debería darme. Y ahí dio que es 0,45 mg debe ser P. Ahora, siempre se pierde un poquito el hilo de lo que hacemos una vez que tenemos un desarrollo muy largo algebraicamente. Aquí el resultado importante, más que nada, es que el peso tiene que ser igual a 0,45 mg. Ese es el máximo peso que puede soportar esta situación antes de que, antes de que se deslice. Entonces, este valor provoca un deslizamiento. Ahora, nueva, en verdad, ya publicamos la diapositiva. Y ahora, ¿qué toca analizar? Si se va a volcar el objeto. Y este es un análisis no tan común, ya que no es tan fácil ver cómo se puede volcar esto. Cuando un objeto se vuelca, pongamos un ejemplo clásico, viendo desde un punto de vista frontal un auto. Por ejemplo, vemos que tiene sus dos ruedas aquí. ¿Cómo se va a volcar un auto si nosotros lo empujamos desde un lado? Si nosotros tenemos el suelo acá, el auto siempre se va a volcar y va a empezar así, apenas un pequeño así diferencial de tiempo, un pequeño milisegundo, siempre va a despegarse. Puse pantalla completa. El, Aquí está. Siempre se va a despegar de la pata que está más cerca de la fuerza, y se va a mantener unida en este punto de apoyo. ¿Qué va a significar eso? Que nuestro DCL que teníamos antes, vamos a utilizar el mismo,
¿Qué tiene que ocurrir? Que este DCL, justo en el instante que se va a volcar, es decir, que se separa la pata izquierda del suelo, la normal deja de existir, porque ya no hay contacto. Y la fuerza B también desaparece por la misma razón. Y solamente nos quedaría esta fuerza, que sería nuestro pivote, imaginando que todo esto se modelaría como una barra girando respecto a esto. Todo eso sería nuestro pivote. Y bueno, ¿cómo lo podríamos calcular? Ahora, nuevamente, vamos a copiar este DCL. Bueno, mejor copio la diapositiva. Control C, Control C, Control V. Y vamos a borrar cosas. Borramos todo esto de aquí. La forma más práctica para poder solucionar las ecuaciones que tenemos es momento. Más que fuerzas, aplicamos momento directamente en C. Así nos ignoramos NC y FC y podemos plantearlo. El peso siempre actúa en la mitad. Tenemos un brazo de distancia D. Y para la fuerza, para no complicarnos la existencia, la descomponemos. Eh, y bueno, sumatoria de momentos en C tiene que ser igual a, considerando que hacia allá es positivo, mg hace momento positivo, mg de p coseno de 30 hace momento negativo. ¿Cuánto es su brazo? Es d, menos por d. Y es momento negativo, así que este signo es negativo. Y el último, p, el py, que sería en este caso p seno de 30, también genera un momento negativo con un brazo de 2d igual a 0. Podemos despejar p directamente y esto sería mgd, todo eso dividido en el factor común que tiene el p, que sería coseno de 30d más seno de 30 por 2d. Podemos borrar de la existencia los d y nos quedaría mg dividido en, vamos a separarlo, 1 dividido en coseno de 30 más seno de 30 por 2. Y ese valor va a ser 1 sobre coseno de 30 más 2 seno de 30. Nos da el bonito valor de 0,54 veces mg. Así que va a significar eso, que este valor de peso, igual arriba, P igual a 0, perdón, este valor de fuerza es 0,54 mg, al final representa la fuerza necesaria para volcar este objeto. Y ahora, con estos dos resultados, ¿cuál va a ocurrir primero? ¿Se va a deslizar o se va a volcar? Lo comparamos por magnitud. Lo que va a ocurrir primero es deslizamiento, ya que es de 0,45 veces la masa por la gravedad. Y así hemos determinado qué es lo que ocurre con este bloque. Se va a volcar. No sé si fue muy rápido. Cualquier duda o consulta pueden prender el micrófono o dejarlo en el chat. Más que nada esto es plantearlo y desarrollo de ecuaciones. Esto se vuelve largo. Pero eso sería más que nada. Ya. Le damos el segundo ejercicio que dice una fuerza P dada por mg sextos es requerida para mantener un cilindro a una velocidad, bueno, para mantener una velocidad constante de bajada para este bloquecito. El cable está enrollado dando 1,1 vueltas respecto a este cilindro, bueno, a esta viga en voladizo. Calcula el coeficiente de fricción. Entonces, ¿cómo actúa el coeficiente de fricción cuando está adherido a una parte curva? Y por eso necesitamos el tema de poleas. Las poleas tienen una demostración. Se puede demostrar la fórmula que relaciona las tensiones
en ambos lados de una polea, ¿ya? Bueno, contextualizando, esta es la polea y tenemos una cuerda aquí y otra cuerda acá, unidas, y la tensión que actúa entre esas dos está dada por esta fórmula. ¿Cómo se demuestra? Una fórmula matemática que está en el libro de estáticas, pueden revisarla, pero es un poco larga. Tiene diferenciales, por eso está todos estos dibujitos con R, tetas, betas, bla, bla, bla. Pero lo importante son dos cosas. Esta fórmula contiene la tensión 2 y la tensión 1. Siempre la tensión 2 va a ser mayor que la tensión 1, ¿ya? Y en el ejercicio hay que reconocer cuál es mayor. ¿Ya? En la fórmula no te dice cuál tensión es cuál. Tú tienes que decir, tensión 2 tiene que ser mayor a tensión 1. Y los valores que salen aquí, E es Euler, elevado mu, que es el coeficiente de roce, el que esté de turno, puede ser cinético, estático o cinético, o cinemático, ¿verdad? Coeficiente de roce. Y beta es el ángulo en radianes que cubren toda la polea. O sea, en este caso, por ejemplo, beta es todo esto. Y ahora, muchas cosas se pueden ver como polea, y en este caso, esta viga en voladizo se ve como polea. Una polea, pero que está enrollada 1,1 veces. Entonces, ¿cuánto es 1 y un cuarto de vuelta? Esto es igual a 1, un cuarto, 1,25, por 2pi, que eso es una vuelta. Entonces nosotros tenemos que nuestro beta vale 2,5 pi. Ahí cayó el beta. Ahora, podemos hacer el DCL de la cuerda, en verdad. La cuerda tiene una fuerza P para acá y tiene una fuerza dada por la masa, que es masa-gravedad. Ahí nos dicen que P es mg sextos. Y bueno, aquí ya sabemos cuál es mayor de estos dos. Este es mayor. ¿Por qué? Porque, al igual que cuando uno, no sé si alguna vez lo ha hecho, en vez de hacer un nudo en una cuerda a una barra, uno solamente lo anuda, o sea, le da vueltas y en cierto punto va a agarrar. El roce, como el objeto quiere caerse, el roce va a estar actuando en dirección contraria. En todas estas vueltas de la cuerda va a estar apoyando a P. Entonces, si apoya a P, nosotros vamos a tener que el roce y P tienen que ser equivalentes a mg. Y de ahí sacamos que esta tensión, que sería P, es menor. Ya esa cuestión siempre es visual. No se puede, no hay una regla general. Hay que verlo del contexto. Y bueno, tenemos que la tensión 1 tiene que ser igual a la tensión, bueno, la tensión 2, reglamentariamente. Tensión 1 igual a E a la mu por beta. Ya hacemos beta. ¿Cuál es la tensión que hay en este cable aquí? Va a ser P, es decir, que va a ser mg a las dividido en 6 por E a la por 2,5 pi. ¿Y cuál es nuestra tensión 2? El peso, mg. Esto nos va a dar que 1, bueno, si pasamos el 6 al tiro al otro lado, va a quedar 6, que es igual a E a la mu por 2,5 pi. Aplicando el logaritmo natural de 6, eso es 1,79, igual a 2,5 pi por mu. Si dividimos esa cosita en 2,5 pi, nos da que el coeficiente de roce es bien bajito, 0,23. Y ese es el ejercicio de roce. Espero se haya entendido. Hola, una consulta. Oye, Em, ¿cómo se analizaba bien cuál de las dos fuerzas era mayor? ¿Cuál de las dos tensiones? espera, dame un momento. Tengo el mezclador de volumen bajo. Dame un momentito. Em, ahora sí, dime. Ya.
¿Cómo se analizaba bien cuál de las dos tensiones era mayor? En esos casos, lo más fácil es, si nosotros tenemos una polea y tenemos la cuerda en esa polea, es ver qué naturalmente sucede. Naturalmente. Naturalmente, en este caso, no está la persona sujetando la cuerda. Lo que nosotros vamos a tener es que el peso va a caer. ¿Eso qué va a significar? Que la cuerda va a sufrir esta fuerza. Entonces, suponiendo de que no hay nadie sujetando aquí, ¿qué va a hacer el roce? El roce en este pequeño tramo va a estar deteniéndolo. El roce nunca va a apoyar el movimiento, el roce lo detiene. Y bueno, después aparece la persona y viene y lo sujeta. Entonces, esta fuerza de roce, esta persona por decirlo así, esta fuerza, si nosotros la sumamos, debería ser fuerza, tiene que ser igual. Bueno, este movimiento versus estas fuerzas, igual la fuerza de roce más peso. Entonces, ahí nosotros vemos que esta de aquí tiene que ser mayor a esta. Entonces, ¿cuál va a ser mi tensión 2? Mi tensión 2 va a ser esta y mi tensión uno va a ser esta. Si no me equivoco con la fórmula, sí. Siempre se va a ordenar así, de mayor la tensión 2. Ya, perfecto, gracias, se entendió. Ya, genial. Y ese sería el ejercicio de roce. Entonces, puede ser como también un cuarto de vuelta, una vuelta y media. Ese va a ser el valor de beta calculado en radianes. Más allá de eso, estos son los ejercicios como más sencillos de roce. No me da el tiempo, si no estaríamos muchas horas si es que incluyera el tema de tornillos. Eso sí, les recomiendo leer el bien, porque es largo. A diferencia de esto, que uno tiene una demostración larga, pero uno viene y usa la fórmula. Para los tornillos hay que entender la fórmula. Pero bueno, veamos trabajo virtual, que otro tema que hay que abarcar. Trabajo virtual es en realidad un método, el método de trabajo virtual. Cuando nosotros tenemos un cuerpo en equilibrio, ese cuerpo va a estar sufriendo fuerzas. Vamos a poner el más caso más simple, es que está sufriendo peso y está sufriendo normal. Si por alguna cosa de la vida, ¿ya? Decimos que el objeto se desplaza un pequeño movimiento, vamos a tener que P por el delta X más el N por el delta X, pero como están en sentidos contrarios va a ser negativo, tienen que ser igual a cero. Y eso ocurre porque lo que nosotros estamos haciendo es energía, ya recordando que el trabajo es igual a una fuerza por su distancia, y aquí nosotros tenemos una derivada. Bueno, esta derivada tiene unas cosas peculiares, es una derivada, no es la derivada común, es una derivada pero con otra letra, pero en sí es una derivada, que al final p por la derivada de una distancia es un pequeño cambio en el trabajo, menos otro pequeño cambio en el trabajo. Y como estamos en una situación en equilibrio, un pequeño movimiento no puede generar energía, no debería, y por eso se dice que es cero. Y una argumentación un poco más profunda, pero esto como lo más hacia la rápida. El... Y ese es más que nada el argumento. El pequeño cambio de energía tiene que ser igual a cero y eso va a ser el efecto de todas las fuerzas, por ejemplo aquí tenemos dos, por su pequeño movimiento, el delta R, más lo mismo, pero para los momentos. Hay una definición que el trabajo que realiza un momento es por el cambio de ángulo. ¿Ya? Es una similitud que tiene con las fuerzas. Como los momentos son angulares, si tú lo multiplicas por los ángulos que recorren, te va a dar su trabajo, que está por el de aquel. Generalmente no vamos a ocupar esto, hay casos en los que sí, pero sí, principalmente vamos a caer en fuerzas. Ahora,
De todo esto de aquí, bueno, este es un ejercicio clásico. Ya nosotros podemos ver que si provocáramos, y aquí voy a hacer un poco de zoom, si nosotros provocáramos un pequeño desplazamiento en dicha dirección, un pequeño delta X, ¿qué fuerzas se van a mover? Nosotros tenemos, bueno, tenemos bueno, tenemos las de reacción, las A, el peso, esta fuerza P, en verdad, y tenemos la normal de este bloque y la fuerza Q que generaba este bloquecito de aquí. Y lo que es genial del trabajo virtual es que ¿qué cosas se mueven? Se está moviendo P. P va a tener un cierto movimiento. ¿Qué más se mueve? El Q, este punto B, también se mueve, pero solamente en dirección del Q. Entonces, ¿quiénes están haciendo un trabajo virtual? Exclusivamente P, bueno, voy a hacer el P de aquí, y el Q. ¿Qué sucede con las que están de aquí de sujeción? Nada, no se mueven, por lo cual no hacen trabajo virtual. ¿Qué sucede con la normal que está aquí? Tampoco hace trabajo. El desplazamiento es perpendicular a la fuerza normal. Entonces, no realizan trabajo. El método de trabajo virtual se utiliza más que nada porque mata muchas fuerzas. Ya no existe A, no existe N, simplifica los cálculos. Y más que nada esa es la razón, y por la que incluye este dibujo. Total, no lo vamos a resolver, vamos a hacer otro. Em, Esa es la razón, y bueno, como pequeño comentario extra, que es algo que verán, en cierto momento, em, ¿cómo explicarlo? El- la diferencia entre un diferencial y un delta, que también se le dice un diferencial de algo, es que si yo hago, por ejemplo, yo digo que voy a integrar una barra, ya yo quiero sacarle la masa, ya que su densidad varía, su densidad, vamos a colocar la densidad, su densidad está en función de x. Entonces yo lo que tengo que hacer es integrarlo, desde este punto a este punto. Si yo quisiera analizarlo hasta acá, yo puedo tranquilamente venir y restar estos trocitos, ¿ya? Yo puedo regresar a mi punto de origen, yo puedo integrar de manera normal, no hay problemas. Si yo hago, es el mismo tema del desplazamiento. El desplazamiento no le importa dónde tú recorriste, le interesa el inicio y el final. El delta no. El delta siempre le va a importar dónde estuviste. El delta le va a importar el recorrido, igual que el trabajo. El trabajo siempre le va a importar por dónde tú pasaste, porque hay mucho más trabajo en esta trayectoria que en esta. Los delta, o sea, estos delta raros, simbolizan que no es conservativo, mientras que estos D sí son conservativos. Es un poco profundo, esto deberían pasarlo con más tiempo en estática, pero bueno, es lo que tocó. Pero bueno, vamos con el primer ejercicio. Aquí se va a aclarar un poquito más el tema de lo que es trabajo virtual. Ya. Muchas de las cosas de trabajo virtual es ver mecanismos que son feos a primera vista, pero que se pueden simplificar. ¿Ya? Eso va a ocurrir con esto. Dice, tenemos un sacacorchos donde tenemos, bueno, en resumen, tenemos un sacacorchos con estas dimensiones. Tenemos que el piñón, es decir, el engranaje, es de 12 milímetros de radio. Nosotros tenemos dos fuerzas P y que nosotros tenemos que determinar la fuerza R que genera el sacacorchos. Y bueno, ahí está la respuesta. La primera cosa con estos mecanismos tan feos es simplificarlos. Nosotros no necesitamos saber que tiene una cabeza o que la forma de la barra es eso.
Nosotros podemos decir que es una barrita, la bolita del engranaje, el cuerpo, ¿ya? Y con eso lo tenemos listo. Si nosotros queremos aplicar una fuerza P acá, va a generar que esto gire en esa dirección, por ende esto va a rotar de la misma manera aquí, y eso va a hacer que produzca que suba. El sacacorchos va a tener que tener una fuerza hacia abajo para contrarrestar ese movimiento. Y por acción y reacción, como el metal necesita una fuerza para abajo, el sacacorchos bueno, el corcho va a tener una fuerza hacia arriba. Acción y reacción. No es el mecanismo del bonito sacacorchos antiguo. Y bueno, tenemos P y tenemos aquí está la reacción R. ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, nosotros vamos a decir que, haciéndole zoom, qué interesante el dibujo. El, nosotros vamos a tener que un pequeño movimiento delta X y aquí otro pequeño movimiento delta X va a generar al final un movimiento hacia arriba delta Y. Ahora, ¿por qué es delta X y por qué es delta Y acá? Y por qué estos son dos iguales, es porque, aunque sean pequeños los movimientos, son diferentes tipos de movimientos. Por ejemplo, si yo tomo una barra y yo la hago girar respecto a este punto, el pequeño movimiento que genere este punto va a ser un poco más chico que el pequeño movimiento que se genera aquí. Hay diferencia. Este delta X y este delta Y igual. O sea, ¿qué va a ocurrir? Cuando nosotros planteemos la sumatoria de energía del delta U, ¿qué va a ocurrir? Em, que nuestro 2 veces P delta X menos el R delta Y igual a cero, no lo podemos resolver porque el delta X y el delta Y son diferentes. Recordar que aquí es negativo porque el delta Y va hacia arriba y el R va hacia abajo. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a relacionar el X y el Y? Y eso es en general sencillo. Es con nuestro bonito amigo la geometría. Ya, nosotros, otra vez, suma acá, sabemos que toda esta distancia es 70. Y este radio es de 12. Ya lo dice el enunciado. Ahora, ¿qué tienen en común estas dos barras, por decirlo así? Esta barra de aquí y el movimiento de esto, es que ambos van a girar un mismo ángulo. Si nosotros tomamos ese radio y tomamos esa barra gigante, ambos van a girar lo mismo. Por lo cual, nos basamos en eso. El ángulo tiene que ser igual al ángulo. Ahora, ¿cuánto es el ángulo que recorre P? Nosotros siempre sabemos que, voy a hacerlo más bajito, un pequeño arco, digamos en un círculo, está dado por su radio multiplicado por un diferencial de teta, siendo este el radio, este el pequeño cambio en el de teta. Entonces, si nosotros visualizamos el pequeño cambio en el de teta, o sea, en el teta, en verdad, aquí manejamos el tiro como de teta, este pequeño de teta tiene que ser igual a 70 veces por d teta, es decir, el r por el d teta tiene que ser igual al delta x. ¿Ya? Este es el arco que ocurre. Entonces, d teta tiene que ser igual a delta x dividido en 70. So, delta x sobre 70. Y para el otro lo mismo. Tenemos un pequeño arco
que ocurre acá, ese pequeño arco va a ser de 12 por el pequeño de teta, y eso tiene que ser igual al CI, ya que el pequeño arco que avanza aquí es equivalente a lo que sube. Y ya de aquí podemos relacionar que de teta es igual a ρi dividido en 12. Entonces finalmente obtenemos que delta x tiene que ser igual a delta y, uno dividido en 70 y el otro dividido en 12. Delta x tiene que ser igual a 70 delta y 12. Ahora viene la pregunta. ¿Se entendió? Espero se logre entender esto. Es un poquito enredoso. Ya es mucho ángulo, pero esa es la idea. Relacionamos el delta x y el delta y con eso nos podemos plantear esto. El R pasa para el otro lado, al tiro, por P. Con esto, si queremos despejar R, borramos el delta I ya que aparece en ambos lados, y vamos a tener 2 por 70 dividido en 12, lo cual va a dar todos esos números 11,67, entonces en verdad 6666, por P tiene que ser igual a R, lo cual es el resultado. Sin contar lo geométrico, es rápido. El problema es lo geométrico. Todo esto es engorroso, pero por eso era el primer ejercicio de esta materia. Em, ¿Alguna duda o consulta sobre el ejercicio? Espero se haya entendido. Ya. El segundo es similar, pero este tiene una mayor, ¿cómo se llama? Complejidad geométrica. Este es un poquito más largo, tiene harta geometría, pero nuevamente llega a lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Y haciendo un poquito más, eh, haciéndolo más paso a paso, nosotros tenemos que ver sus fuerzas. Tenemos todo este objeto, tenemos fuerza BI, tenemos fuerza Bx, tenemos una fuerza Q, tenemos una fuerza normal y tenemos la fuerza P. Si hacemos que este pequeño rodillo tenga un pequeño desplazamiento en X, ¿qué va a ocurrir? Toda esta estructura que tenemos aquí se va a retraer. Como se va a abrir las tenazas, todo el cuerpo se retrae. Es decirlo, se genera un pequeño movimiento en Y. Ahora que tenemos eso, vienen los cálculos. Bueno, planteamos la ecuación de trabajo virtual, que va a ser fácil. ¿Hay un movimiento en B? No, porque está fijo. Entonces, se murió por la misma razón. La normal, aunque tenga un desplazamiento, tenemos ángulo de 90 grados. Fuerza, desplazamiento, su producto punto es cero. Así que con eso ya podemos también tacharla. Tachada, solamente nos va a quedar el Q y el P con sus respectivos desplazamientos, lo cual nos va a significar que Q por un delta X menos un P por un delta Y tienen que ser igual a cero. Y como queremos sacar Q, Q tiene que ser igual a P por delta Y dividido en delta X. Listo. Ahora hay que sacar delta Y y delta X. Entonces, ¿qué vamos a tener? Geometría. Siempre nos vamos a fijar en los ángulos. En este caso de donde el ejercicio grita ángulos y casi siempre vamos a terminar cayendo en ángulos. ¿Qué vamos a tener? Si tenemos un pequeño desplazamiento en X, ¿ya? Nosotros analicemos X. X es esta distancia de aquí. Y de ahí podemos buscar nuestro delta X. Y esta va a ser siempre
la forma en que nosotros vamos a trabajar. El delta X se mueve para allá. ¿Cómo podemos relacionar? El X se mueve para la izquierda. ¿Cómo podemos relacionar nuestros tetas, nuestros Ls y no sé qué más hay por ahí? ¿Cómo lo podemos relacionar? Si nosotros sabemos que todo esto mide L y nosotros tenemos un ángulo teta y podemos ver que este ángulo también aparece acá. Ya, voy a hacerlo en rojo. Aquí podemos relacionar ese largo L con X. El seno, si el seno de ese ángulo tiene que ser igual a X partido en L. Entonces nuestro X tiene que ser igual a L seno de teta. ¿Cuánto es mi delta X? Y aquí viene lo que complica esto un poco, además de la geometría. Que nuestro delta X se tiene que sacar diferenciando. Es decir, la derivada de seno es coseno. Y eso nos va a generar nuestro bonito delta teta. ¿Y por qué sacamos delta teta? Porque eso, porque también con teta nosotros vamos a relacionar el Y. Si nosotros decimos que nuestro Y, nuestro bonito Y, es esto, ¿ya? Nosotros podemos decir que, al final de cuentas, ay, me equivoqué en una cosa. Esta barra mide L. Aquí una pequeña. Esta es L, esta es L. Toda la barra mide 2L. Aquí me comí un 2. Ahora sí. Este Y lo podemos sacar con la misma lógica. Toda esta distancia, bueno, me quedó muy abajo, hasta aquí. Toda esta distancia, ay, que me quedó feo. Toda esta distancia de aquí, que tenemos desde A hasta el punto D, corresponde a ser 2 veces L seno de teta, coseno de teta, corrección. Podemos verlo en el triangulito, aquí está teta, lo pasamos por el otro lado, todo eso es 2L coseno de teta. Y este trocito de aquí, con la misma lógica, ya que los ángulos se repiten, es L coseno de teta. Por lo tanto, nuestro Y es 3 veces L coseno de teta. Diferenciándolo, nos va a dar que nuestro delta I es igual a menos 3L seno de teta. Delta Y, delta teta. Ahora un detalle, un poquito, eh, una cosita importante. Nosotros dijimos que el Y crece hacia abajo, porque el objeto crece hacia abajo, pero nuestro delta I lo planteamos hacia arriba. El delta I está mal planteado. Debe ir hacia abajo, ya que nosotros planteamos que nuestro Y va hacia abajo. El objeto crece hacia abajo. Así que nuestro trabajo, que estaba aquí, aquí, es positivo. P y delta I van hacia abajo ambos. Es positivo. Entonces se va a generar un negativo acá. Pero no se preocupen, se va a arreglar solito con que el delta I nos dio con negativo. ¿Ya? Son detalles técnicos, son muchos detalles técnicos pasándole a la rápida. Pero bueno, lo que toca. ¿Qué podemos más sacar de esto? Nosotros tenemos dos expresiones. Aquí vamos a hacer el control C, control V. Y no copió la que quería. C, control V. Ya, vamos a borrar el dibujo. Ahora casi todo lo que no nos importa. En este caso sería casi todo esto. Tan, 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 tan. Ya. Nos importan estas expresiones. Bueno, se bugueó un poquito. Ya. Nos importan estas expresiones que obtuvimos para los delta. Entonces las vamos a juntar para acá y estas dos para acá. ¿Qué vamos a hacer? Una estrategia muy sencilla para esto. Igualar los delta teta, que son lo que no nos importa. Em,
delta x dividido en 2L coseno de teta tiene que ser igual coseno de teta, igual a mi delta teta. Y eso tiene que ser igual a mi, pasando esto para el otro lado, delta i menos 3L seno de teta. ¿Ya? Trabajamos con las ecuaciones de las puntas. Podemos notar que el L está en ambos lados y que nosotros queremos ¿qué queremos? El delta i sobre delta x. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pasar este 3L seno de teta, el negativo, 2L coseno de teta. Delta i, delta x. Borramos las L, nos va a quedar que esto al final va a ser 3 medios de la tangente de teta negativa. Eso sería igual a esto delta i, delta x. Menos 3 medios de la tangente de teta. Tenemos que q igual a menos p, y esos deltas son 3 medios negativos de la tangente de teta. 3 medios p tangente de teta. Y con eso hemos llegado al resultado. ¿Alguna duda, consulta? ¿Quien que revisa algún punto en particular? Fu- Creo que fue muy a la rápida, sí. Si necesitan que lo repita, no hay problema. Todo bien por mi parte. Genial. Podemos pasar al último de trabajo. ¿Sí? Que al final entonces queda el ángulo teta. Está bien que no se cancele con nada, ¿no? Porque igual va cambiando el ángulo. Y Entonces, eso tiene lógica, porque, por ejemplo, es diferente que nosotros tengamos la fuerza Q cuando todo este mecanismo está totalmente abierto, aquí fijo, a que cuando está totalmente extendido. Tiene que depender del ángulo. Eso está correcto. ya, ya. Sí. Sí, El- lo que sí hay que eliminar son la presencia de los deltas. No pueden aparecer cosas diferenciales en una fórmula algebraica. ya. No sé si. Y bueno, el último de trabajo virtual, y esto es bueno, para el ejercicio de trabajo virtual que es más novedoso, tenemos que este aplastador de nueces funciona con este sistema. Tenemos una fuerza F, tenemos todo esto. Bueno, aquí está detallado el sistema y sus cotas importantes. Y la pregunta es, ¿cuánto sufre esta bonita pelotita? Nuevamente, en este caso lo más ideal siempre es simplificar el mecanismo. Nosotros, ¿qué vemos aquí? Primero es que tenemos una barra, ¿ya? Tendrá una pelota en la punta, pero lo que nos importa es que tenemos una barra que se le aplica una fuerza F. Esa barra está sujeta a un punto que rota. Podemos simplificarlo en esto que ya lo han visto varias veces. Eso está firmado firmemente en una L. Aquí vamos a dibujar la L. Dibujamos un apoyo aquí para que se note que está firme. Tenemos una unión aquí con el siguiente punto C. Y dicho punto C no está firme, como este. Está firme para el eje Y. ¿Ya? Se puede deslizar por este eje. Entonces, ¿cómo lo podríamos representar? Como un rodete que se desliza. Es un poquito más grande esto. Ahí. Y ese rodete, al final de cuentas, es el que directamente aplasta la nuez. Entonces podemos decir que l- tenemos una fuerza aquí. Y una cosita importante, la nuez sufre fuerzas de apriete, pero por acción y reacción, la máquina sufre una fuerza hacia arriba. Por eso, esta fuerza es hacia arriba. La nuez sufrirá, el mecanismo hacia el otro lado sufre. Y bueno, simplificamos algo bien enredoso en este mecanismo, bien sencillo, que si nosotros hacemos el DCL,
de todo este cuerpito, nosotros vamos a tener la fuerza, que vamos a decirle E en honor a esta E, vamos a tener una normal, vamos a tener una reacción en este punto que le vamos a denominar A, y vamos a tener una fuerza F. ¿Y cuáles van a realizar trabajo en esta situación? Nuevamente, estas fuerzas se quedan quietas y los desplazamientos que van a ocurrir en este cuerpo van a ser un desplazamiento hacia ese lado en delta X y vamos a tener un pequeño desplazamiento hacia abajo en delta Y. Ya podemos plantear que nuestro delta U va a ser igual al final el F por el delta X más el E por el delta Y. Ahora solamente nos falta determinar, bueno, eso igual a cero, cuál es nuestro delta X, nuestro delta Y. Y nuevamente vamos a recurrir a geometría. Vamos a copiar esto, duplicarlo. No, se duplicó el anterior. Este, porque así puedo reciclar el dibujito del... Borrar esto. Y reciclar este dibujito que tiene las cotas. O sea, las cotas listas para venir y colocar. Nuestras bonitas cotas van a ser de 250 aquí, 100 y 100. Y 100. ¿Ya? Nos dice que tenemos un ángulo teta aquí, así que aprovechémoslo. Tenemos un ángulo teta acá. Y bueno, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuánto va a ser este delta I? ¿Cuánto va a ser este delta X? Em, Nuestro X corresponde a un arco, así que perfecto. Es un arco que va a estar dado por 250 por mi delta teta, tiene que ser igual a mi avance en X. Ya, nuevamente con la excusa de que al final el 250 actúa como un radio. Tenemos una, vamos con la otra. Si nosotros tenemos teta aquí, nosotros vamos a tener también teta acá. Este teta de aquí se puede, bueno, se puede notar de que esto va a ser 90 menos teta, ya por ángulo recto, y que bueno, aquí también hay un ángulo recto, así que también va a ser teta, tiene que ser teta para sumar el 90 menos teta. Pero bueno, con ese teta podemos sacar la relación del I. El I tiene que ser igual a 100, bueno, 2 veces 100, 2 veces 100 seno de teta. Ya en este caso lo podemos notar al tiro con simetría, vamos a encontrar que aquí está el ángulo teta, y con eso lo podemos sacar. Si lo derivamos, delta I es igual a 200 coseno de teta delta teta. Entonces, con eso ya conseguimos, por decirlo así, harto avance. Em, Nuevamente despejamos el delta teta. Para el delta x va a ser delta x dividido en 250. Y para el otro tiene que ser delta y dividido en 200 coseno de teta delta teta. O sea, el delta teta. Ahí está. Reemplazamos en uno que sea sencillo. Delta x tiene que ser igual a 250 dividido en 200 coseno de teta delta y. Finalmente, con las fórmulas que planteamos en un principio, ahí bueno, y una nota importante, planteamos el movimiento hacia abajo y EVA hacia arriba, ese es negativo. Entonces, de esta fórmula que podemos sacar que F delta X tiene que ser igual a E delta Y, llegamos a que, obviamente, F delta X tiene que ser igual a E delta Y,
llegamos a que f por delta x, que es 250, 200, coseno sobre coseno de teta, tiene que ser igual a e delta y. Ahora aquí también más delta y. Y nos queda finalmente que f tiene que ser igual a, pasándolo para el otro lado, nos va a dar que 0,8 coseno de i e. F 0,8. Ahí me confundí, me bugué. Ahí está. 0,8 coseno de teta e. Ahí tenemos la relación entre f y e. Bueno, también podríamos sacar la de e pasando el inverso, 1,25 dividido en coseno de teta, f. Esto es lo principal de trabajo virtual. Traté de buscar ejercicios, pequeñas complicaciones, pero es más que nada eso. Plantear un modelo, sacar geometría, diferenciar y reemplazar. Cualquier Disculpa, duda, consulta. ¿Sí? ¿podría repetir, o sea, la parte para sacar la derivada de grega? No me quedó claro esa parte. Esto, Sí, sí. y, chuta, y al final de cuentas es toda esta distancia, ¿no? Si tenemos que y es toda esta distancia de aquí, ya, eso al final nos va a dar el delta y, si nosotros lo diferenciamos. Entonces necesitamos saber cuánto es y por triangulito, ¿y cuánto va a ser este largo si bueno, haciéndolo aquí al ladito. Si la barra mide 100, tenemos el ángulo teta aquí. ¿Cuánto mide esto? Entonces lo sacamos con el seno. Sería 100 seno de teta. Aquí ocurre lo mismo. Nosotros tenemos teta aquí. Si la barra mide 100, sabemos que el ángulo de acá es teta. El opuesto se saca con el seno. Entonces vamos a tener que va a ser 100 seno de teta más 100 seno de teta. Lo cual al final esto es dos veces. Lo diferenciamos y con eso sacamos el delta y. Espero se haya Ya, ok, entendido. ahora entendí. Dale. Esos serían los ejercicios de trabajo virtual. Por último, pero no menos importante, tenemos el equilibrio. Bueno, el último método de energía potencial. ¿Ya? El método de energía potencial se basa en que un objeto llega a su punto de equilibrio siempre y cuando su comportamiento de la energía potencial, y destacamos que V se vuelven, se le denomina la energía potencial. Estamos en una situación de equilibrio cuando la energía potencial no varía respecto a cierto movimiento. Aquí destacamos que este delta X es movimiento. Si la energía potencial cambiara al moverse, entonces provocaría movimiento. Lo vamos a ver en un ejercicio, pero se va a entender. Em, ya, aquí se puede ver un poquito. Si yo me moviera, por ejemplo, de aquí hasta acá, vamos a variar nuestra energía potencial de forma positiva. Estamos subiendo. Y no se nota con este lápiz. Estamos subiendo. La energía potencial de este objeto al moverse de este tramo X, este pequeño tramo X, es positiva porque está subiendo. Pero en este minúsculo, muy minúsculo tramo, este pequeño tramo X, ¿qué vamos a tener? Que nuestro V no varía, porque es tan chiquitito que se puede ver como si fuera un plano muy tranquilito. Y de ahí van las curvas. Esa es como la argumentación así a simple vista de esta formulita de aquí. El equilibrio se genera mediante
que la energía potencial respecto a cierto valor de distancia, de movimiento, ¿verdad? Sea igual a cero. Y ahora, ¿cómo podemos diferenciar si es estable, como una bolita cayendo dentro de una vasija, por ejemplo, a tratar de equilibrarla en un monte? Es decir, entre estabilidad e inestabilidad. Es que es estable cuando su segunda derivada respecto al movimiento es mayor a cero y es inestable cuando su segunda derivada respecto al movimiento es negativa. ¿Por qué? No voy a extender mucho si es que empiezo a explicarlo. Pero es bonita esta materia. Voy a decirlo, es de las que más me gusta de lo que hay al final de estática. Y bueno, energía potencial. Hay que recordar que esto se divide en gravitatoria y la del resorte. Resortes. Em, no sé. Primer ejercicio, ¿ya? Con estos últimos dos terminamos. Nos dice que una barra uniforme de masa m y largo L está soportada en un plano vertical, tenemos plano vertical acá, por eh, por dos resortes idénticos, cada uno con una rigidez de K. Bueno, ya está aquí dado. Y ambos están comprimidos ya, o sea, ya no están en su posición suelta, sino que ya estaban comprimidos cuando los colocaron por una distancia delta. Ya, vamos a colocarlo aquí, importante que hay un delta. Eh, cuando el teta es igual a cero. Determine el mínimo de rigidez para estar seguro de que su posición, para asegurar que la posición de equilibrio estable sea en teta igual cero. Los resortes se asumen que actúan de manera horizontal, ¿ya? Esto actúa de forma en un arco, pero horizontal porque los cálculos son más bonitos. Entonces, veamos la situación. ¿Qué pasaría si la barra fuera muy, muy pesada? El M fuera gigantesco. La barra estaría, la barra sería, ignoraría los efectos del resorte. El resorte sería una hormiga ante el peso de la barra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el objeto al final va a ser inestable, ¿va? Y se cae para el lado. Inestabilidad. Mientras que si la masa fuera tan chiquitita, si la masa fuera tan chiquitita, los resortes van a ser tan fuertes que no lo van a dejar moverse. Entonces, ¿dónde está el punto límite? ¿Dónde está el equilibrio exacto? ¿En qué punto llega a ser muy pesado y en qué punto los resortes son los más fuertes? Eso es lo que vamos a analizar con el método de energía potencial. ¿Y qué nos vamos a basar? En que la posición de equilibrio tiene que estar dada por delta V respecto a cierto valor de posición. Y la pregunta es, ¿quién es V? Energía potencial. Vamos a borrar el texto de aquí. Y mi energía potencial está dada por qué? Por la energía potencial, vamos a anotarlo, energía potencial más la energía elástica. ¿Cómo está dada la energía potencial? Por el centro de masa y, bueno, por la gravedad. Ahora vamos a tener que va a ser, perdón, por el, por el centro de masa que nos va a definir masa, gravedad y altura, que son los tres ingredientes de la energía potencial. Entonces, masa, gravedad y aquí viene lo complicado, la altura. ¿Ya? ¿La altura de cuánto es? ¿Cuál es la variable que más nos acomoda aquí? Nos la dan, teta. Si nosotros sabemos, y voy a exagerar un poquito, que este ángulo es teta, que esto va a ser L medios, ya que estamos a la mitad de la barra, ¿cuánta es mi altura de mi centro de masa? Va a ser esto, mi h. Ese h va a ser L medios coseno de teta. Entonces, mi h es L medios coseno de teta. Y ahora, ¿quién va a ser mi energía potencial? No sé, no sé si todos recuerdan energía potencial, pero mi energía potencial está dada, la energía potencial está dada por, vamos a ver un pequeño aquí,
por 1/2 de K por el desplazamiento, bueno, por el apriete del resorte al cuadrado. Es muy similar a la velocidad, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien similar. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta energía potencial tiene el elástico? Nosotros sabemos que cada uno de los resortes está aplastado un delta. Ya nos dicen que ya estaba apretado un delta, lo cual ya tiene energía. Pero ¿qué pasa si el teta aumenta? Si el teta aumenta, ¿cuánta es esta distancia que hay aquí? De aquí hasta acá. Esa distancia, al igual como siempre lo hemos sacado, R por delta teta tiene que ser mi arco. Bueno, aquí no necesitamos que sea diferencial. Ya nosotros nos argumentamos que el arco que avanza aquí está dado por R teta. Bueno, en este caso L teta, ya que es L el valor. Y ahora, para el primer resorte, que ya estaba comprimido, el L teta lo va a apoyar. Va a acumular más energía para nuestro primer resorte. ¿Qué va a pasar con nuestro segundo resorte? Medio de K. El resorte, el de la derecha, que está a la derecha, estaba comprimido, pero la barra lo está estirando. Entonces, va a ser contraproducente. Vamos a estar en resta. Y bueno, y al cuadrado porque es la expresión de energía. Entonces, cada uno de los resortes nos va a aportar 1/2 del K por el delta menos L más L teta al cuadrado menos 1/2 de K delta más L teta al cuadrado. Genial, ¿no? Listo, eso tenemos nuestra increíble expresión de B. Pero B respecto a quién? ¿De quién depende la energía potencial? Depende respecto a teta. Y aquí es lo importante. Yo nunca me refería al... Bueno, estaba más arriba. A que este V fuera respecto a un desplazamiento, respecto a un movimiento. Puede ser un ángulo. Ya puede ser un de teta lo que esté aquí, puede ser un de X, puede ser un de Y. Lo importante es que sea un desplazamiento. Y aquí en este caso, lo más práctico es manejarlo todo en teta. En general, todo lo más práctico es manejarlo en teta. Y lo que nos toca primero, simplificar un poquito esta expresión. Podemos notar que todo esto se va a quedar como un más 1/2 de K, paréntesis gordito, del primero, delta cuadrado más L, ay, 2 delta L teta más L cuadrado, teta cuadrado. Y el otro que tiene un menos va a ser, detalle, el menos de aquí y el menos de acá. Va a ser menos, y esto lo desarrollamos, esto sería un delta cuadrado menos 2 veces L teta delta más L cuadrado teta cuadrado. Pero el menos de afuera va a transformar este que era positivo a negativo, está positivo y el último a negativo. Perturba este y parece 2. Y de ahí logramos sacar que este se va y nos va a quedar los del centro. Y los del centro nos van a señalar que esto al final va a ser más 1/2 de K por 4 delta L teta. Multiplicándolo más 2 veces K delta L teta y la otra expresión era MGL dividido en 2 coseno de teta. Y hemos obtenido la increíble expresión de V sub teta. Finalmente, por fin podemos determinar la ecuación de la derivada de V respecto a X, a nuestro teta, en verdad. Y bueno, voy a borrar un poquito acá, en el espacio.
fuera, fuera. Y bueno, ahora sí lápiz. Para arriba y empezamos a derivar. ¿Cuánta es mi derivada de b respecto a teta? Por si acaso, como aquí dice una d, tengo la... Bueno, es una d normal. Nuestra derivada tiene que ser mgl medio seno de teta negativo más 2k delta L teta. Y nosotros notamos, la derivada de teta es 1. Nosotros nos dicen que el equilibrio ocurre en cero, cuando esta expresión es cero. Y analicémosla. Me va a quedar mgl seno de teta partido en 2. Esto pasando al otro lado queda positivo, igual a 2k delta L. ¿Ya? Entonces aquí me estoy comiendo un valor. Em. Me equivoqué en un detalle. Ya me di cuenta. Las energías, importante, se suman. Siempre se suman. Aquí yo me equivoqué y puse negativo. Ya, detalle importante. Em, Eso no va a cambiar ciertas expresiones. Esto suma y este la resta. Ya, sorry por el pequeño traspaso. Detalle. Esto nos va a quedar que estos dos se suman, nos va a quedar 2 veces delta, los del centro se anulan y estos dos se suman. Delta cuadrado. Me da extraño lo anterior. Podemos notar que el un medio va a borrar los dos que habían dentro. Esto nos va a quedar k delta cuadrado más k L cuadrado teta cuadrado. Y esta es la expresión de la energía potencial. Ahora crearla acá. Vamos a borrar esto. La borro. Borro y ahora sí, lo de abajo manda. Ya. Ahora sí la derivada debería dar menos mgl medio seno de teta. Esto es una constante, así que se va a ir. ¿Ya? Y el último va a ser más, como es un teta cuadrado, se va a volver un 2 teta kl cuadrado. Y ahora sí lo podemos igualar a cero. Y vamos con esto. Esto va a ser que 2 teta kl cuadrado tenga que ser igual a mgl dividido en 2 seno cuadrado. Y lo único importante, o sea, la verdad, lo más importante de aquí es que ¿qué soluciones hay? Hay una solución trigonométrica horrible, pero ¿qué pasa cuando teta es igual a cero? Que esto se vuelve cero. ¿Y cuánto es seno de cero? Cero. Entonces, teta igual cero es solución. Ya es obvio. Nosotros estamos analizando que exactamente el punto del medio es equilibrio. Nosotros qué queremos saber cuándo es estable y cuándo es inestable. Un versus. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para estabilidad o inestabilidad? Su segunda derivada. Segunda derivada de la expresión de arriba. Segunda derivada de esto va a ser menos mg L partido en 2 coseno de teta. Y este teta ahora sí es se vuelve un 1. Igual, no, nada. Segunda derivada de v respecto a teta. Y lo obtuvimos. Y ahora, ¿qué necesitamos que cumpla? Vamos a duplicarlo. Nosotros, ¿qué necesitamos? Vamos a borrar. Que para el caso en que sea estable, nosotros necesitamos, otra vez me equivoqué de derivada, nosotros necesitamos que esta derivada
sea mayor a cero para que sea estable. Eso significa que menos mgl medios coseno de teta más 2kl cuadrado tiene que ser mayor a cero. Y ordenando, 2kl cuadrado, esto va a ser largo, mgl medios coseno de teta tiene que ser mayor a cero. Podemos simplificar ciertas cositas, pasando y viendo para otras cositas. Esto va a quedar un 4, el k queda arriba, uno de los L se muere, el mg queda abajo, coseno de teta. ¿Ya? Como nosotros queremos que sean teta igual a cero, ahora tenemos que 4, bueno, recordando, teta igual a cero, ya que es esa posición de equilibrio que queremos, 4kl mg tiene que ser mayor a 1. Es decir, que nuestra constante del resorte tiene que ser igual a mg partido en 4l. ¿Ya? Fue un poquito rápido en esta, sí. Em, y con eso determinamos cuál debería ser la rigidez del resorte para asegurar un equilibrio estable. El equilibrio estable se logra con que K sea mayor a mg dividido en 4l. Eso sería este ejercicio. Fui rápido, sí. Porque siempre estas ayudantías quedan bien largas cuando son harta materia. Pero espero se haya entendido. Cualquier duda, estoy atento al chat. Buen micrófono. Vamos con el último, que este también me importa por el tema de que tiene diferenciales. Más diferenciales. Em, Dice, determina el equilibrio, el valor de x para el equilibrio para el sistema resorte barra. El, ¿Cómo se llama esta? El resorte tiene una rigidez K y está relajado, o sea, está en su posición de equilibrio en cuando x es igual a cero. La fuerza F actúa en la dirección de la barra y la masa de la barra es despreciable. Así que nos va a importar aquí la fuerza F y la fuerza K. Ahora la pregunta es, ¿F genera energía potencial? Sí, no es potencial, pero netamente es energía. ¿Ya? Así como F embute energía al sistema y la tiene que absorber el resorte puede venir y devolverle la energía y que F deshaga, con muchas comillas, su trabajo. Ahora, em, veamos, ¿qué energías tenemos? Nuestras energías potenciales serían la energía del resorte y la energía del- de la fuerza F. La energía del resorte ya la sabemos, un medio de K, y como cuando X es igual a cero está en equilibrio, si se alargó X es porque está alargado X, de que X cuadrado. Perfecto. Ahora para F está un poquito más complicado. Para F, si nosotros tenemos un pequeño, y que bueno, también estamos con el tema del S, el avance que tiene esta fuerza F tiene que ser igual, ya si nosotros analizamos S sería el trabajo que realizaría. Si nosotros nos movemos en una distancia S, al final F por S es el trabajo. Pero nosotros necesitamos que sea en variable X. ¿Ya? Esa es como, por decirlo así, nuestra variable más fácil en verdad de derivar. Está en el eje X. Nuestra S está relacionada con el X y el H. Entonces, uh, X cuadrado más H cuadrado. Nuestra derivada de V respecto a X, ahora que ya tenemos todo listo, va a ser Kx
más, y bueno, esta derivada, me acuerdo, es f x dividido en raíz de x cuadrado más h cuadrado. ¿Ya? Esto se puede derivar, recuerdan regla de la cadena, esto está elevado netamente a un medio, así que el un medio baja, esto va a quedar a la menos un medio, es decir, queda abajo, y por regla de la cadena lo multiplicamos por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Ahí se muere ese 2 y nos va a quedar f por el x de arriba dividido en esa raíz. Entonces, em, determine el valor de equilibrio. ¿Ya? Entonces, nuestro valor de equilibrio va a ser cuando esto sea cero. Entonces, toca despejar. Para el despeje, nosotros tenemos que, primero notamos que x aparece en ambos lados. ¿Qué sucede si x es igual a cero? Se vuelve cero, se vuelve cero. Así que, listo, tenemos solución. Solución primera. La otra solución va a ser cuando hacemos desaparecer el x. Podemos pensar que lo factorizamos y lo borramos. Y nos va a quedar algo muy largo de escribir, sí. Reordenando, esto va a ser menos k igual a f dividido en raíz de x cuadrado más h cuadrado. Como nos importa que nos quede en función de x, pasamos esta bonita raíz para este lado, dejamos el negativo aquí, f dividido en k, y ahora venimos, lo elevamos al cuadrado, esto va a quedar x cuadrado más h cuadrado, f sobre k al cuadrado, y finalmente x tiene que ser f sobre k al cuadrado menos h cuadrado, todo eso en una bonita raíz. Y hemos determinado el otro valor de x. Y eso sería los ejercicios de esta ayudantía. Realmente en ayudantía online me termino alargando. Suelo hacer más ejercicios porque, bueno, nada me detiene. Y queda grabado, pueden repetirlo cuantas veces quieran y revisar lentamente cada detalle. Ya suelo terminar haciendo aquí los despejes algebraicos más rápido, o haciéndolo en verdad. Pero eso sería más que nada la ayudantía. Ahora, aparte de la tarea, tengo cierto grado de recuerdo que el semestre pasado, el profe hizo uno de los 4 ejercicios, hizo uno de trabajo, creo, no me acuerdo. Pero igual, es importante saber estas materias, son útiles. No sé en qué momento Rose va a ser útil. Me fue útil hacer esta ayudantía, aprendí de Rose. Pero es más que nada eso. Bueno, se me fue a preguntar, ¿alguna duda o consulta de lo último? ¿O de la ayudantía en general? Por mí todo bien. Genial. Eso sería, chicos, en un ratito más. YouTube se demora como una hora en procesar el video, así que en una hora va a estar el video en el aula. Así que eso sería todo por hoy. Una buena semana mechona y que la pasen bien. Nos vemos.